Espíritu, cuando Dios sopla y da del Espíritu Santo, su aliento de vida, el hombre es un ser viviente. Así fue con la iglesia. En Hechos capítulo número 2, vimos cuando el Espíritu Santo desciende sobre los que se encontraban allí, fueron todos llenos del Espíritu Santo, es decir, la iglesia nació visiblemente, ahora tiene una existencia, no una esencia, tiene una existencia, es real, es visible, a partir de allí la iglesia es visible. Y a partir de ese momento la iglesia debería vivir visiblemente como Adán fue visible y vivió visiblemente. ¿Qué tan visible la iglesia en este tiempo? Bien. Vamos a escudriñar un poco más Hechos capítulo 1 versículo 8. Vamos a escudriñarlo. Ya hay cosas que hemos adelantado, ustedes las van a entender con facilidad, sin embargo las vamos a recordar. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Bien? ¿A quién estaba hablando en ese tiempo el Señor? ¿Cómo? A sus discípulos. Recibiréis cuando venga el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2 vino el Espíritu Santo. ¿Cuál era el paso siguiente para esas personas que han recibido el Espíritu Santo? Ser testigos, exactamente. Hechos 1:8. Me seréis testigos. Me seréis testigos. ¿Qué tal si estudiamos esta mañana esa expresión, y me seréis testigos? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? Venimos de Mateo 28, en donde dice el Señor como mandato, id y haced discípulos. ¿Quién hace los discípulos? Nosotros pensamos que nosotros, id y haced discípulos. ¿Dónde se hacen los discípulos? En toda parte. Pero tiene un círculo concéntrico donde primero dice, aquí Jerusalén, después dice, se amplía el círculo en Judea, se amplía el círculo a Samaria y por fin hasta lo último de la tierra. Y el libro de Hechos de los Apóstoles nos muestra eso. Del capítulo 1 al 9 está Jerusalén, Judea y Samaria. Y del capítulo 9 hasta el último, hasta lo último de la tierra. Que son los viajes misioneros del apóstol Pablo. Entonces, ese mensaje id también tiene que ver con un mensaje misionero. Id y hacer discípulos. Bien. Estudiamos entonces esta expresión, y me seréis testigos. ¿Para qué? ¿Para qué? Hoy no voy a predicar, les toca a ustedes. Ya llevo como 2 domingos predicando, ¿no? Ahora les toca a ustedes. ¿Cómo? Y me seréis testigos. ¿Para qué? Para ser discípulos. Bien, pues repasemos entonces lo que significa todo esto. ¿Dónde comienza esta historia de hacer testigos? Comienza por allá en Génesis capítulo 1 versículo 28. Ya lo vimos también, pero comencemos ahí la enseñanza de esta mañana desde Génesis capítulo 1 versículo 28. Miren lo que dice la escritura ya. Por favor, acérquense, aunque sepan el versículo de memoria, no lo reciten, proclámenlo. Bien. Proclamar es confesar una verdad con autoridad y convicción. Versículo 28. Dios le está hablando ¿a quién? Sí, al hombre. A Adán y Eva. Dios le está dando a un hombre y a una mujer. A los que Él ha creado. A los que ha creado su imagen. A los que puso de su esencia en Él. Y cuando hablamos de imagen, entendemos que tenemos la mente, voluntad y emociones, porque Él también tiene mente, voluntad y emociones. Que la mente es para reflejar su sabiduría, la voluntad para reflejar su autoridad y las emociones para reflejar su amor. A esas dos personas, a este hombre y a esta mujer, creados a su imagen, es que les está hablando y les está diciendo, fructificar. ¿Qué es fructificar? Dar fruto. ¿Cómo es el fruto? De la misma especie. Ahí está hablando de calidad. La misma especie, bien. Entonces, Adán y Eva, ¿qué tenían que hacer para fructificar? Tener hijos. Eso es fácil.
Muy bien. Y multiplicados. ¿Qué es multiplicar? Muchos. ¿Cómo hacían para hacer muchos? Las familias, así sencillo, se seguían multiplicando. Y después dice, llenar la tierra. ¿Qué es llenar? Ocupar totalmente un espacio. ¿Cuál era el espacio allí? La tierra. Bien. Fíjense cómo Hechos capítulo 1, versículo 8, parte de Génesis capítulo 1, versículo 28. Afiancemos un poquito más lo que dice Génesis 1, 28. Si le está hablando a una pareja, Adán y Eva, y Dios les creó a su imagen, es porque ellos tienen la capacidad de reflejar quién es Dios, como todos los seres humanos. Todavía no hay pecado en Adán y Eva. Ellos están en una relación perfecta de armonía, de santidad y completa delante de Dios. Lo que iban a hacer Adán y Eva multiplicar, fructificar sus hijos. ¿De qué le iban a hablar a sus hijos? Del Creador. Muy bien. Adán y Eva aquí tenían unidad de pensamiento con Dios. ¿Qué iban a hacer? A expresar ese pensamiento, a dar a conocer a su Dios. Recuerden, aquí hasta ahora no hay pecado. Tienen que entrar aquí, no piensen allá en el Cordero todavía, no piensen en el pecado, no piensen todavía en eso. Hasta aquí estamos viendo el plan perfecto de Dios. Y es que esta pareja que tenía intimidad con Dios se fuera desarrollando y fuera creciendo y fuera anunciando y mostrando quién es Dios. En ese multiplicados, por familias, por supuesto, también está llevar el conocimiento de Dios. Y cuando dice llenar la tierra, ¿de qué? Del conocimiento de Dios. Luego, Hechos 1:8, parte de Génesis 1:28. Bien, escuchen, llenar la tierra del conocimiento de Dios. Hay dos pasajes, solamente quiero traer dos pasajes en la Escritura que hablan de ese conocimiento de Dios, que es Isaías, no lo busquen, Isaías 11:9 y Habacuc 2:14. Allí dice que la tierra sea llena del conocimiento de Dios, como las aguas cubren la mar. Y en Ageo dice que la tierra sea llena de la gloria, del conocimiento de la gloria, como las aguas cubren la mar. Ambos pasajes se refieren a la época del milenio. No podemos usar ese pasaje como una visión de Dios para este tiempo, porque esa es una visión, un plan de Dios, un programa de Dios para ese tiempo del milenio, a menos que usted sepa que va a vivir durante ese tiempo, ¿no? Entonces diga, sí, cuando yo esté en el milenio ya sé que Dios dice eso, voy a hacer eso. Eso no va a ser así. Nosotros estamos en Génesis, o nos apoyamos más bien que usar, en Génesis 1:28, para decir el plan perfecto de Dios en todos los tiempos ha sido ese. Y cuando leemos Isaías y Ageo nos damos cuenta, es cierto, el plan de Dios en todos los tiempos es que toda la tierra sea llena del conocimiento de Dios. Pero partiendo de aquí, Habacuc e Isaías, Habacuc y Isaías hablan del juicio de Dios, porque ya es el milenio, y las personas por ese juicio de Dios empezarán a conocer quién es Dios. Así como las aguas cubren la mar, es decir, todo el mundo. El agua cubre todo rincón, se mete por todo rincón. Pues asimismo toda esa tierra, en el tiempo del milenio, conocerá quién es Dios por juicio. Nosotros en este tiempo no le estamos conociendo por juicio, la estamos conociendo por su inmensidad, su grandeza, su amor, por su plan perfecto, desde Génesis capítulo 1, versículo 28. Estoy repitiendo esto porque a usted de alguna manera tiene que quedárselo en su corazón. Génesis capítulo 1, versículo 28, es el plan perfecto de Dios para la multiplicación. El plan perfecto de Dios para que toda la tierra sea llena del conocimiento de quién es Dios, en perfección, en santidad, en justicia, en todo lo que Dios es. Bien. Vamos a Hechos, capítulo 1, versículo 8. La palabra testigo, ¿a qué se refiere? ¿Quién tiene un diccionario por ahí? ¿No vino Oscar hoy? ¿Qué es el que sí, vino Oscar. De verdad no te había visto.
La palabra testigo, porque uno dice testigo es tal cosa, pero ¿usted sabe que es así? ¿O simplemente por tradición? Testigo, el que da testimonio. Testigo es el que da testimonio. ¿Está bien hasta ahí? Eso es un diccionario. ¿Qué dices? Bueno, testigo es el que da testimonio. Hasta ahí es la definición de español. Testigo es aquella persona que es capaz de dar fe de un acontecimiento por tener conocimiento del mismo. Bien, miremos ahora qué es testimonio. ¿Qué es eso? Una cosa es ser testigo y otra cosa es testimonio. El testigo lo único que hace es dar testimonio. ¿Está bien? Ahora miremos qué es testimonio para saber qué hace un testigo. ¿Está claro? El testigo lo único que hace es dar testimonio. ¿Qué es testimonio? Para ver qué hace el testigo. Ahora sí era lo que estaba diciendo Giovanni y lo que estaba diciendo Harley. Veamos qué es testimonio. Yo tengo aquí 3 pasos. Dale, testimonio. Hasta ahí. ¿Hay una sola? Tiene que haber más, ¿no? Oscar, ¿solamente hay una? ¿No? ¿Sí? Oh, bien, ok. ¿Cómo repites? Bien. Yo tengo 3 definiciones aquí. Una es declaración en que se afirma o asegura una cosa. Tengo otra. Demuestra, el testimonio demuestra lo existente de una verdad, que la verdad esa existe. Y hay otra definición, una tercera. Aquello que prueba la verdad de un hecho. Quiero trabajar esas 3 esta mañana para entender un poco mejor, aunque ustedes lo entienden, algunos no lo viven, pero lo entienden, qué significa ser testigo. Testigo es el que da testimonio. Bien, declaración en que se afirma o asegura una cosa. ¿Qué es declarar? Hablar. Bien. Comunicar. ¿Qué comunica? Una verdad. Muy bien, hasta ahí. Excelente, una verdad. Entonces, el testigo da testimonio, es decir, comunica una verdad. Anoten eso por allí porque después vamos a entender a qué se refiere. Declarar, dice, explicar lo que está oculto, manifestar, exponer, decir, atestiguar, testificar, producirse, formarse una cosa. Bien, lo que está oculto. ¿Qué hizo Pedro? ¿Recuerdan en Hechos capítulo 2 y capítulo 3? Lo que estaba oculto. ¿Dónde estaba oculto? Hoy les toca a ustedes, hijos. ¿Dónde estaba oculto? Aquí, en las Escrituras, claro. Jesús lo había dicho en Juan capítulo 7. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pedro dijo, como dice la Escritura. Allá en Joel, lo que están viendo ustedes aquí, le dijo en Hechos capítulo 2 a los que estaban presentes, eso que ustedes ven no es que estén borrachos, es que se está cumpliendo lo que dice la Escritura, una sabiduría que estaba oculta para la iglesia, no oculta de la iglesia. Vimos en 1 Corintios capítulo 2, la sabiduría oculta, la que Dios le dio al hombre. Dice, antes de todos los tiempos, Él ya la tenía. Bien. Una verdad oculta está en la palabra. Bien. Sigamos. Estamos hablando de que el testimonio es una declaración en la que se afirma o asegura una cosa verdadera. Ahora, ese se afirma o asegura es algo que es indudable. Esa palabra la ven ustedes en Hechos también, pruebas indubitables, dijo el Señor. Bien. Entonces, es comunicación de una verdad. Bien. Además, testimonio también es lo siguiente, escuchen. Demuestra la existencia de esa verdad. ¿Y qué es demostrar?
Es aplicar, dice, es una aplicación, o es una práctica que se muestra, es decir, que se hace visible. ¿Qué hace visible? ¿Qué hace visible? Esa verdad. ¿Cómo? Demostrando que existe, es decir, que tiene vida. A usted le toca oír el mensaje después entre semana para entender algunas cosas. No pretendo que entiendan todo aquí, pero sí presten atención y tomen nota y lo estudien entre semana. Cuando habla de darle existencia, está diciendo que tenga vida. Demuestra, escuche, el testimonio demuestra la existencia de una verdad, que esa verdad tiene vida. ¿Cómo hacemos para demostrar que una verdad tiene vida en nosotros? Por nuestros hechos. Usted puede decir, Dios es fiel, amén, hermano. Hasta ahí está bien. Y usted puede llevar a las personas a Génesis capítulo 1, versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Y qué dijo Dios? Sea la luz. ¿Y qué hizo? Fue la luz. Ah, sí, lo que Dios dice lo cumple. Hasta ahí está bien. O sea, Dios sí cumple. Dios lo que dice lo cumple. Pero es que el testigo es aquel que demuestra con su propia vida que eso que dice allá es verdad. Da testimonio de eso. Porque una cosa es contar. Y contar lo que dice la Biblia, déjenme decirlo de esta manera, no es tan complicado. Porque es leer y repetir. Pero ¿y la vida? Las personas van a ver que eso es cierto cuando lo vean a usted diciendo, voy a las 5 y llega a las 5. Y no a las 5:30. Présteme el libro que se lo doy entre 8 días y pasa un mes y no se lo ha regresado. Cuando le dice a su hijo, a las 5 paso y te recojo y vamos al parque, le pone una cita y no se la cumple. ¿Cuál es el modelo entonces? Qué mensaje tan lindo el de esta mañana, la alabanza. Qué mensaje con una confrontación. Solamente Dios podía haber hecho eso. Bien. ¿Nos pusimos de acuerdo o no? No, menos mal. Bien. Pero sigamos. Sigamos. 1, testimonio, el testigo da testimonio, declara, es decir, comunica una verdad. 2, los hechos, el testigo, dice, demuestra que existe esa verdad, es decir, los hechos que muestran la existencia de esa verdad, los hechos que hacen visible la existencia de esa verdad. Aquí es tan fácil hablar entonces de Dios, de verdad es tan fácil, porque ir a la palabra, mostrar lo que dice Dios y ver que lo que Dios dijo se cumplió. Génesis 3:15 se cumplió, digo que sí, sí, se cumplió. Y vino a través de una virgen. Todo lo que dice Dios se cumple. Así de que esa parte para nosotros no es difícil transmitirla, literalmente. Pero como eso no es lo que estamos viendo es que somos, Él nos llamó a ser testigos, y testigo es aquel que da testimonio. ¿Qué testimonio? De una verdad, comunica una verdad, pero además los hechos que hacen visible la existencia de esa verdad. Bien, hemos visto el primer punto de testigo. Veamos otro punto, un segundo punto para testigo. Es una persona que adquiere el conocimiento de una cosa. Entonces, la primera definición de testigo, o de testimonio más bien, consiste en dar, o sea, hablar. La segunda es recibir, para que nos ubiquemos un poco mejor. Persona que adquiere el conocimiento de una cosa. ¿Sabían eso? Sí, eso está en el diccionario, hermano. Esto no me lo inventé, está en el diccionario, ¿cómo se llama? Word Reference, o en RAE. Ahí lo encuentran. Es muy sencillo. Bien. Persona que adquiere conocimiento de una cosa. Miremos Hechos 1:8. Me seréis testigos. Ese me seréis testigos, desmenuzémoslo un poquito.
¿El me a qué se refiere? ¿A quién? A él, muy bien. Testigo de él. Seréis. ¿Quién puede ser? Yo. Yo soy su testigo. Yo doy testimonio de él. Persona que adquiere conocimiento directo de una cosa. No que se lo contaron, eso ya es chisme, sino que lo adquirió de forma directa, ese conocimiento. Por eso él podía decirle a los discípulos, y me seréis testigos, porque ellos habían recibido de manera directa ese conocimiento, habían vivido con Jesús, habían conocido al Maestro, ellos mismos habían visto con sus ojos que los milagros eran ciertos, que lo que decía la escritura de él en el Antiguo Testamento se cumplió, que iba a ir a la cruz e iba a resucitar, se cumplió, y ellos lo vieron, ellos vieron la tumba vacía, ellos vieron a Jesús en la cruz, lo vieron resucitado, ellos vieron la multiplicación de los panes y los peces, ellos vieron todo. Podía decirles a ellos, y me seréis testigos. ¿Testigos de quién? De él. Porque lo vieron. Adquirieron un conocimiento directo. Yo no sé si usted quiera subrayar la palabra directo allí. Bien. Hemos visto dos definiciones de testimonio. Miremos la tercera. Es aquello que prueba la verdad de un hecho. Prueba la verdad de un hecho. Fíjense que en las tres está la palabra, ¿cuál es la palabra común en las tres? Verdad. Es la palabra verdad. Miremos, voy a devolverme, vamos a mirar, voy a hacer un resumen de la palabra testigos y el que da testimonio. Primero, persona que da el testimonio de una cosa, es decir, comunicación de una verdad. ¿Cómo? Habla una verdad, comunica una verdad, transmite una verdad, habla con palabras, gracias, con palabras, comunica una verdad. Bien. Pero también los hechos que hacen visible esa verdad. Se la voy a poner más facilita todavía. Cuando dice, en estas dos, comunicación de una verdad, está hablando de la esencia de esa verdad. Y los hechos que hacen visible esa esencia y la existencia de esa verdad. Lo que quiero llevarlos es, desde Génesis capítulo 1, está esto. Esencia y existencia. Y Dios no borró esa estructura, la dejó y la afianzó y nos está diciendo, esta es la estructura para ser discípulos. ¿Ustedes me quieren conocer? Sí. ¿Cuál es su esencia? Lo que Dios dijo. ¿Y cuál es su existencia? Lo que Dios hizo. En Él es fácil, por eso les decía, es fácil, porque Él sí, lo que dice lo cumple. Produzca la tierra hierba verde, le dio esencia, le dio color, ya estaba eso. Después dijo, y la tierra produjo, le dio una existencia, la hizo visible. Hablar de Dios así es fácil, no es complicado. Entonces tenemos la primera parte, persona que da testimonio, es decir, comunica, voy a decir de esta manera, con palabras, la esencia de una verdad, es decir, lo que Dios dijo. Segundo, los hechos que hacen visible la esencia de esa verdad, es decir, la existencia de esa verdad, es decir, lo que Dios hizo. Bien, creo que esto a la parte de Dios es fácil, pero miremos la siguiente parte, porque aquí estamos hablando de persona que da testimonio. Ahora miremos la parte que recibe, persona que adquiere un conocimiento directo. Cuando hablamos de directo,
Si nos referimos a los discípulos, podemos decir, claro, porque ellos vieron a Jesús, caminaron con Jesús. ¿Y nosotros cómo vamos a adquirir ese conocimiento directo? ¿De qué manera? Les pregunto. ¿Cómo? No alcancé a oír, ¿cómo? Bien. ¿Qué hacemos en oración nosotros? Hablar con el Padre. Él nos cuenta, nos habla acerca de Él, claro que sí. Y lo hace porque nos ama. Nos cuenta, nos habla acerca de Él, nos dice quién es Él. Bien. Luego entonces, ¿podemos tener ese conocimiento directo? Sí, claro. En Jeremías dice la Escritura, si ustedes entraran en el secreto, verían y oirían mis palabras. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pero que están ahí en la Biblia. Si la iglesia anda como anda, que a mi forma de ver personal anda en oscuridad, es porque no está en el secreto de la oración. Así de sencillo. Si la vida nuestra anda como anda, es porque no estamos en el secreto de la oración. Si su hogar anda como anda, es porque no está en el secreto de la oración. Si sus negocios andan como andan, y usted ve que no andan bien, es decir, conforme a la palabra, es porque no está en el secreto de la oración. No les estoy juzgando, les estoy diciendo lo que dice la Biblia. Yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mi Padre no me va a dejar que yo lance el pie al vacío y me mate. Mi Padre me va a decir, cuidado, porque ahí si lanzas el pie te matas, te caes, tropiezas. Pero el hombre, como no entra en la oración, no escucha a Dios. Como no tiene un corazón de perdón, de perdonador, no escucha a Dios. Si no confiesa el pecado a Dios, no escucha al Señor. ¿Por qué el hombre y la mujer no confiesan el pecado? Porque no escucha que Dios le dice, mire, eso está mal, ofendió a su esposo, ofendió a su esposa, a sus hijos. Ese negocio no es así. Pues como no escucha a Dios, ¿qué va a hacer? Tropezarse y caer. Y cuando está caído, pues llega papá, nuestro buen Dios, y espera que usted le diga, papá, ayúdame. Cuando le dice ayúdame, él estira la mano y lo recoge y lo levanta. Mientras eso han pasado 2 años, 3 años, 4 años, y se va la vida. Y esa casa no está arreglada. ¿Por qué? Porque no hay perdón. Porque hay pecado no confesado. Tito, déjame terminar y ya te doy la palabra. Bien. Me seréis testigos. Soy testigo de Él. Doy testimonio de Él. Yo comunico la esencia de su verdad. Y mis hechos deben hacer visible la existencia de esa verdad. Repito, yo comunico la esencia de su verdad. Mis hechos hacen visible la existencia de esa verdad. Entonces sí soy testigo. Ser testigo tiene aquí 2 elementos importantes. Que yo comunique, que yo hable la esencia de su verdad, no la mía, su verdad. Segundo elemento, que mis hechos hagan visible la existencia de esa verdad. Yo puedo enseñar que Dios es fiel a su palabra, pero mis hechos hacen visible la existencia de esa verdad. Si es así, hermano, somos testigos, testigos de Jehová. Si no es así, no somos testigos, somos falsificadores de un testimonio. Claro que sí, falsificadores de un testimonio. ¿Por qué no revisamos un poco eso? Muchos de nosotros, estoy incluido, decimos que estamos haciendo discípulos, ¿sí? Creo que tenemos que reconsiderar la dimensión de esa palabra, ser testigo, para entender si de verdad estamos haciendo discípulos o estamos transmitiendo una muy buena información. Información que si esa persona
tiene su corazón preparado por Dios y se acerca a Dios, Dios hace la obra en esa persona, indudablemente que sí. Pero es que Él no nos llamó dentro de ser testigos solamente a comunicar la esencia de la verdad, no. Eso es ser un comunicador, pero eso no es ser testigo. El testigo comunica, pero también con sus hechos hace visible eso que comunicó. Ese sí es testigo. Ese sí está formando discípulos a la manera de Dios. Lo dije pasito, ¿no? Ese sí está formando discípulos a la manera de Dios. Así es que no es solamente decir que ya conoce el estudio bíblico y que por eso ya es discípulo y se lanza a ser discípulo, y su vida que muestra, ¿está mostrando eso? Porque Él nos mandó a ser discípulos siendo testigos, ir y hacer discípulos enseñándoles que guarden. Esa expresión enseñándoles que guarden es esta misma expresión que dice y me seréis testigos. ¿Cómo les vamos a enseñar a ellos que guarden la verdad? Viéndonos a nosotros. ¿Cómo enseñó el Señor Jesús? Con su propia vida, exactamente. ¿Y cómo vamos a enseñar nosotros? De la misma manera. Y eso no viene de allí solo de la vida de Jesús. Jesús lo que hizo fue repasar algo que ya estaba. ¿Dónde? Génesis capítulo 2, versículo 7. ¿Qué dice? No, versículo 8. ¿Qué dice? Dice que tomó Dios al hombre y lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardase. Pero ese tomó es un bonito ejercicio. No le dijo a Adán, vaya hasta la esquina que allá tengo un huerto y mira a ver cómo aprende. Dice que lo tomó. Tomar allí es asir, escoger así. Lo coge y lo lleva, no lo manda, no lo envía, lo lleva y lo coloca aquí en el huerto. Es el lugar de la intimidad, eso ya lo hemos visto, ¿no? Es el lugar de la intimidad, el lugar de la comunión íntima con Dios. Dios le está diciendo dar el lugar que a ti te corresponde, para lo cual yo te formé, yo te creé, es para que estés en intimidad conmigo. Intimidad conmigo quiere decir dependencia y pertenencia. Génesis capítulo 1, versículo 1. Autoridad, dependencia y pertenencia. Tú me perteneces. Tú eres independiente, no, tú eres dependiente de mí. La criatura es dependiente del Creador y le pertenece al Creador. Le está enseñando eso a Adán. Y a partir de allí, Adán comienza a hacerlo. Y ejerce la autoridad que Dios le ha participado. Y un día no lo hace más. Cuando no lo hace más, allí comienza otra historia, que para Dios no es desconocida, aunque para nosotros se parte la historia en dos. Para Dios no. Es una sola historia, porque Él ya sabía lo que iba a acontecer. Bien. Tito, ¿ibas a decir algo? Me causaba conmoción lo que el pastor dice, que en el secreto de la oración. Entonces un secreto es algo que sabe alguien que está oculto. Entonces si yo voy a Él, Él sí sabe lo que me va a guiar y lo que me puede decir. Entonces me revela ese secreto para empezar a caminar en su voluntad. Bien, gracias. Bien. Eso está en 1 Corintios capítulo 2, versículo 12, lo que él acaba de decir. Bien. ¿Por qué hemos traído este tema? O Dios nos ha traído este tema. Por una cosa muy sencilla. Vamos a ver cómo es el avance del Evangelio. Desde Génesis 1:28 lo que Dios busca, o el perfecto plan de, bueno, el plan de Dios siempre es perfecto. Digámoslo en palabras nuestras, el perfecto plan de Dios. ¿Cuál era? Que la tierra fuera llena de su conocimiento. Bien. Mire que no se está refiriendo a que la tierra sea llena de iglesias. El plan de Dios no es que las iglesias se multipliquen. Ese no es el plan de Dios. Ese es el fruto. Ese es el resultado ¿de qué? De la expansión del pensamiento de Dios, del conocimiento de Dios. Es que creo que a veces hemos hecho las cosas al revés. Primero, un grupito de personas hacemos iglesia y después sí expresamos el pensamiento de Dios. La iglesia se forma de manera diferente a como muchos piensan. ¿Cómo se forma? El pensamiento de Dios comienza a extenderse en una comunidad, en un grupo de personas, y esas personas, guiadas por el Espíritu Santo, comienzan a reunirse. ¿Fácil o difícil? Eso se ve fácil, ¿no es cierto? Así es que toda persona que es testigo, que da testimonio de Dios, tiene la capacidad dada por Dios de reunir un grupo de personas
y comenzar a enseñarles. Por eso aquí en redes no buscamos que esta comunidad crezca más allá de cierto número. Otro día les cuento cuánto. Y si ya tiene esa capacidad, déjenme decirlo con respeto, ¿qué está haciendo aquí? De verdad, ¿qué está haciendo? ¿Engordando? ¿Aprendiendo? ¿Qué está haciendo? ¿Calmando, aplacando la conciencia? ¿No será que Dios ya le ha dado la capacidad para reunir un grupo y comenzar a enseñar a ese grupo pequeño? Bien, son meditaciones en voz alta. Comunicar la esencia de una verdad y que sus hechos muestren visiblemente la existencia de esa verdad. ¿Pero de cuál verdad? Bien. Aquí es donde comienzo la segunda parte y es el avance del Evangelio. Escuche. Marcos capítulo 1, versículo 14 nos dice cuál es esa gran verdad. Para eso teníamos que ir a ver la vida del Señor Jesús. Que al ver la vida de Jesús, podíamos entender cuál es la verdad que Él quiere que se transmita. ¿Qué dice el versículo 14? Marcos 1:14, ¿qué dice? Después que metieron a Juan en la cárcel, Jesús fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de parte de Dios. Siga, por favor. Siga. El 15. Decían, ya se cumplió el plazo señalado y el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. Bien. ¿Hay otra versión? Sí, pero tienes que leer duro, hermano. Después de que Juan había sido entregado, Jesús vino a Galilea y proclamaba el evangelio del reino de Dios. Y decía así: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado. Arrepiéntanse y crean el evangelio. Bien. ¿Cuál es el corazón del mensaje de Jesús? La columna de su mensaje, ¿cuál era? El reino. Muy bien. El reino. Entonces, nosotros vamos a ser testigos ¿de qué? De la esencia de una verdad, comunicarla. De la existencia de esa verdad, vivirla. ¿Comunicar qué? El reino. ¿Y vivir qué? De acuerdo al reino. ¿Está bien hasta ahí? Bien. ¿Alguien puede resumir brevemente lo que hemos visto hasta este momento? Brevemente. Galo, un número de 1 a 5. Pero ganó, hermano. A ver, el resumen. ¿Qué quiere Dios que nosotros seamos? Pues ser testigos. Muy bien. Los hechos nuestros forman parte de ese testimonio. Es muy importantísimo. Sin eso, sin los hechos de esos testimonios es incompleto. Excelente. Es muy buena. Excelente. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere? Primero. Natalia, un número. A ver, hija, ¿qué has entendido hasta aquí? ¿Quieres hablar un poquito más fuerte? Desde Génesis, Dios tenía un plan en primera perspectiva que fuéramos siempre testigos del reino. Entonces, pues lo trasladamos a cómo se cambia la historia, cómo se quiere volver a esa premisa de volver a ser testigos del reino de Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien? Ser testigos implica que hay que comunicar una verdad, la esencia de esa verdad. Los hechos demuestran la existencia de esa verdad. Eso es dar. Pero recibimos el conocimiento directo para poder ser testigos de esa verdad y demostrarlo a ella. Bien, excelente. ¿Alguien más quiere ampliar? Hermana Yolanda. Yo hasta ahora he entendido que el fruto de la relación de la palabra
Mostrar con hechos. Muy bien. Dale un abrazo, hermano, a la chinita ahí. John. Pues estaba acordándome recién que se empezó los estudios y pues había algo muy importante que decía que Dios era el que enseñaba todo. Y pues esa enseñanza ya está acá. Ahora pues... ¿Acá dónde? En el corazón. Ah, muy bien. Es que alguno estará pensando que es aquí en Normandía. Sí, ¿verdad? Sigue. Y pues ahora el siguiente paso es que empecemos a entendernos con el Espíritu Santo de acuerdo a la enseñanza que Dios mismo nos ha dejado. Sí, muy bien. Enseñanza es el lenguaje que el Espíritu Santo quiere que empiece a hablar a mi entorno. Sí, muy bien. Excelente. Gracias, John. ¿Alguien levantó la mano aquí? Eric. Pastor, estaba haciendo, me encuentro una gran semejanza entre lo que estamos aprendiendo esta mañana y una carrera de relevos. En esa carrera de relevos, el testimonio es lo que el corredor lleva, y en alguna ocasión un profesor nos decía que ese testimonio hay que llevarlo muy bien sujeto, muy bien agarrado a la mano. No lo puedo soltar porque si no quedo eliminado de la carrera. Cierto. Ahora, la otra cosa importante es entregarlo al compañero que va a seguir haciendo lo que él tiene que estar convencido de que recibe el testimonio y lo hace de la manera adecuada para que lo siga transmitiendo al siguiente corredor. Bien. Entonces me parece mucho que en ese orden de ideas, ese testimonio viene siendo para nosotros hoy, esta mañana, la verdad de Dios, ese testimonio. Y yo, como corredor, vengo a ser testigo de la verdad que Dios ha transmitido a mí y que yo tengo que llevar a la obra. Muy bien. ¿Cuál es ese mensaje? El reino. Excelente. Hermano Aníbal. El solo hecho de mostrarle a los demás, de dar testimonio a los demás de los hechos de Dios en mi vida, ya estoy haciendo lo que sí. Bien. Eso está bien, hermano. Pero aclarémoslo para que no quede como en el ambiente que no hay que hablar. Hay que hablar. No es solamente, y gracias por lo que dijo, hermano, no es solamente decir, pues, con mi vida yo puedo evangelizar. No es cierto. Eso no es verdad. La Biblia no dice eso. La Biblia está diciendo ser testigo es contar, hablar la verdad y certificarla con lo que usted vive. Gracias por eso, hermano. Está bien. Testimonio que es sencillo, que es fácil, porque es parte de la identidad que comenzó Génesis 1:8. Hace parte de la identidad que Dios colocó en el hombre. Yo soy hombre, soy parte de su cuerpo, entonces el testimonio tiene que ser, por lo tanto, visible con hechos y es fácil. Sí, fácil. Sí, fácil. Hagámoslo. Hagámoslo. En el hogar. Hagámoslo en el hogar. En la formación de nuestros hijos. En los negocios. Hagámoslo. Hagámoslo. Sí se puede. Por el Espíritu Santo se puede. Si no fuera así, no se podía hacer. Ahora, Miriam. La obra del Espíritu Santo la vemos reflejada desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. En el Antiguo Testamento, Génesis 1:8, el ordenamiento de Dios, cuando se da la decisión, y en Hechos 1:8 se está preocupando, se está llevando a cabo ese mismo propósito de Dios a través del Espíritu Santo. Pues yo veo que es contar una verdad, ¿sí? Y veo que el único que sabe esa verdad, pues sí ya la vivió. ¿Quién? Dios. Entonces, en Jesús. Entonces, tengo que ir a Él para saber esa verdad directamente a Él y contar lo que Él piensa. Y no voy a contar lo que otros piensan, porque me lo expresan ellos y no Él. Por eso el Señor dijo, el Espíritu Santo me recordará Toda mi vida, eso es lo que les enseñó, pues toda su vida. Luego aquí tenemos que mirar para hablar de esa verdad que es el reino de Dios aquí en la tierra.
¿No fue él el que dijo algo así como, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado? ¿Sí fue él? Hágase tu voluntad. ¿Primero dónde? A ver, lean la escritura porque están suponiendo. ¿Primero dónde? Primero, así como. Mire, ¿quién dijo eso? Jesús. Está hablando de la columna vertebral. Está hablando del corazón del mensaje que él proclamó, el reino de Dios. Así es. Su vida da testimonio de eso. El evangelio, que es la vida de Jesús, vida, muerte, sepultura, resurrección de Cristo, su vida da testimonio de eso. El evangelio da testimonio del reino. Luego, ¿hay que enseñar el evangelio? Sí, y seguramente lo estamos enseñando, pero es como el carro que va, avanza porque tiene gasolina. ¿Y para dónde va? No, pues para adelante. ¿Qué está enseñando el evangelio? Sí. ¿Y con qué propósito? No sé, ahí dice en la Biblia que hay que enseñar el evangelio, sí, pero ¿y el fin cuál es? Que las personas aquí en la tierra conozcan el reino de Dios. Y para eso tendremos que saber un poco más acerca del reino de Dios. Bien. El corazón del mensaje de Jesús siempre fue el reino. ¿Cuál era el problema? Que los que le oían se lo imaginaban a su manera. ¿Quiénes lo oían? Los judíos. Ellos venían de esclavitud, venían de ser dominados. Toda su vida habían tenido a alguien sobre ellos. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde Génesis 3, gracias, muy bien. Así es. Toda la vida dominados. ¿Ellos qué esperaban entonces de un libertador? Que les liberara ese yugo. Y lo imaginaban a su forma. Lo acondicionaban a su propia vida. Pero no era así. Él no venía para eso. Hoy, ¿qué pasa? Lo mismo. Eso no ha cambiado mucho. Y somos creyentes. Y tenemos el Espíritu Santo. Y creo que Dios en esta mañana nos está ajustando algunas cosas. No es solamente decir que va a llevar un discipulado. Lleva un estudio bíblico, pero sus hechos tienen que demostrar eso que está enseñando. Si usted está hablando de la fe, el Espíritu Santo le va a recordar esta enseñanza de hoy. ¿Para qué? Para que usted viva la fe. Y hable de fe con convicción y pueda ser testigo. Y si no, está transmitiendo una buena información solamente. Creo que es un buen tiempo para nosotros saber que Dios empieza a traer luz. Y lo digo empezando por aquí, por mí. Yo pensé también que discipulado era, bueno, ya damos el estudio y la vida nuestra. Pero Dios ha sido bueno al traernos esto y enseñarnos que nuestra vida tiene que demostrar eso, lo que estoy enseñando. Entonces sí soy testigo, y si no, apenas soy test. Test no es nada. Bien. La palabra testigo, como está registrada en la Biblia, tiene otra palabra al lado que es igual que testigo, y es sacrificio. Sacrificio. En griego, testigo y sacrificio es la misma palabra. Así es que uno podría decir que ser testigo conlleva a ser fiel a la verdad, cuéstele lo que le cueste. Nadie dijo amén. Sí, Señor, sí, hermano. Cuéstele lo que le cueste. Ser testigo, me devuelvo. Voy a repetir esto otra vez. Ser testigo conlleva a ser fiel a la verdad, cuéstele lo que le cueste. Ahora lo voy a deletrear. Ser testigo, es decir,
comunicar la esencia de una verdad y que mis hechos hagan visible la existencia de esa verdad, conlleva a ser fiel a esa verdad, cuésteme lo que me cueste. Si me están diciendo fiel, hermano, es fiel, cuéstele lo que le cueste. Lo paró el policía de tránsito porque usted cometió una infracción, pero le dice que si le da 10,000 pesos, no, pongámoslo más barato, 5,000 pesos, bueno, más 1,000 pesos, y usted los tiene. Si me da 1,000 pesos, no le pongo nada. Y usted con los 1,000 pesos ahí, muchos de nosotros daríamos los 1,000 pesos. Y aquí dice, cuéstele lo que le cueste. Y si no, no somos testigos. Estamos haciendo mal el ejercicio. Estamos cimentados sobre un fundamento que Dios nos lo presentó sólido, muy sólido, porque está aquí en la palabra, y nosotros lo hemos tergiversado. Un poquito nada más. Cualquier cosa que se tergiverse la palabra, dice Apocalipsis, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Cómo? ¿Por qué? Ay, Dios mío, las plagas. Quitará su parte. ¿Qué vamos a hacer? Bien. Hablemos unos cortos minutos acerca del reino para después continuar. El mensaje que Jesús está proclamando es el reino de Dios. Es la verdad fundamental, es el corazón del mensaje, la columna vertebral es el reino de Dios. Pues si nosotros vamos a ser testigos, tendremos que hablar del reino de Dios, y para hablar del reino de Dios tenemos que ir a Jesús, y me seréis testigos. Vamos a Jesús y vamos a ver entonces qué hay en el reino. En el reino hay un mensajero, hay un mensaje, y hay alguien que recibe el mensaje. Ese es Jesús. Jesús es el mensajero, Jesús es el mensaje, y ¿quiénes lo reciben? Nosotros. Jesús se vació, se dio a sí mismo. Jesús es todo el Evangelio. El Evangelio es una persona. Las personas conocerán de Dios cuando lo miren a usted y a mí. Fuimos creados a su imagen. Quiere decir eso que yo reflejo quién es Dios. Mire, el ejercicio es el mismo. Otra vez volvemos a Génesis. Imagen, reflejo. Dios es la imagen, yo reflejo quién es Él. Es lo mismo de testigo, reflejar quién es Él. Cuéstele lo que le cueste. Le añadió ese pedacito. Cuéstele lo que le cueste. Lo que nos cueste, hermanos. Bien. Preparemos el camino para la siguiente enseñanza. En el reino de Dios, ¿quiénes viven? Eso es algo que ya enseñamos aquí. ¿Quiénes viven en el reino de Dios? ¿Cómo? Los hijos, nuestros hijos. ¿Nosotros quiénes? Los creyentes. En el reino de Dios viven los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Quienes tenemos el Espíritu Santo. Bien. Una cosa es entender que Dios es nuestro Padre, y otra cosa es relacionarnos con Él como Padre. Intelectualmente, muchos de nosotros sabemos que somos hijos de Dios, pero relacionalmente, ¿vivimos como hijos de Dios? Creo que necesitamos aprender eso. Que Dios nos acompañe, que Dios nos guíe, que el Espíritu Santo nos dé entendimiento en esta verdad, porque es lo que vamos a comenzar a estudiar. ¿Qué significa ser hijo de Dios? ¿Cómo vivimos como hijos de Dios? Una cosa es preparando algo para lo que vamos a ver esta tarde. Muchas personas sirven, no quiero decir de otra forma, veamos dos grupos de personas, ambas tienen el Espíritu Santo. Esta persona tiene el Espíritu Santo y sirve porque le dan una orden. Esta persona tiene el Espíritu Santo y sirve por amor a Dios. Uno lee la Escritura y dice, id y haced discípulos. Y uno va y hace discípulos. ¿Está haciendo bien? Sí.
Claro que sí. ¿Dios le está respaldando? Yo creo que sí. Y cuando digo creo, lo digo con convicción. Yo creo que sí. Pero ese que fue, porque aquí dice en la Biblia, está sirviendo porque está recibiendo un mandato. Pero hay otro que lee el mismo versículo y de hacer discípulos y se va y habla con su padre. Señor, ¿qué es esto? ¿Me estás enviando? ¿Este es el tiempo? Señor, ¿qué hago? Y si tiene una relación de hijo a padre, él va y lo hace por amor. Ambos están sirviendo. Uno sirve por amor y el otro espera una recompensa. El que no entra al secreto de la oración para hacer el hacer de Dios, así haga el hacer de Dios, está esperando recompensa. Ustedes dirán que ese no es el caso suyo. Yo le voy a mostrar un caso de la Biblia y usted vea qué hace con él. El hijo pródigo. Vayan a Lucas, por favor. ¿Lucas qué? No. Sí. Lucas. Versículo 25 del capítulo 15 de Lucas. Y su hijo mayor estaba en el campo. No les cuento la historia porque ustedes ya la saben. Su hijo mayor estaba en el campo. ¿Qué hace uno en el campo? Un hijo en el campo, ¿qué hace? Trabajar el campo. Bien. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello, y le dijo: tu hermano, el menor, ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo. ¿Qué hacía él? ¿Servirle a quién? A su papá. No habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado a mí ni un cabrito. ¿Qué estaba esperando? Una recompensa, para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, ¿cómo lo llamó? A ese que estaba esperando algo. Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Algo así como: ¿cuál es el problema? Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Aquí hay dos hijos. Pero uno sabe que es hijo. El padre los ve a los dos como hijos. Estamos hablando del que se quedó en la casa. ¿Es hijo? Sí. ¿El padre lo ve como hijo? Sí. ¿Él se siente hijo? No. ¿Sabe que es hijo? Sí. ¿Se siente hijo? No. Está esperando una recompensa. Los hijos no esperamos recompensa, lo hacemos por amor. Si hacemos discípulos, no es solo porque la Escritura lo dice, es porque en mi comunión con Dios he entendido y lo voy a hacer por amor. ¿Es tan importante la comunión con Dios? Esos tiempos de oración que ustedes están teniendo o estamos teniendo en nuestros hogares, esos grupos de oración, el testimonio que tengo es el amor que Dios ha derramado en esas reuniones ha sido maravilloso. Dios está haciendo en este tiempo, para esta comunidad, algo extraordinario. Lo está haciendo en muchas partes, de otra forma, con otras personas, gracias a Dios. Pero estamos viviendo un buen tiempo y creo que tenemos que sumergirnos en ese tiempo que estamos viviendo. Es la obra del Espíritu Santo y estos tiempos de oración nos están llevando a tener una comunión íntima con Dios y a poder entender qué quiere Dios para este tiempo. Los animo a eso, mis hermanos. Bien. Dejemos ahí por el tiempo. ¿Usted puede dar testimonio de la enseñanza? No espero que me diga que aprendió, porque hasta que usted no estudie bien, pero si tiene algo que quiera compartir, apoyando, respaldando, o tiene alguna pregunta, David.